Pues buenos días a todos y gracias por estar ahí, a todos los inscritos, a los ponentes y al Foro Interalimentario, que es nuestro patrocinador. Para las redes sociales, el hashtag que vamos a utilizar es Foro que comes OPAS. Y antes de nada, y por si alguien no lo sabe, explicaré qué es el Foro de la Alimentación que comes. El Foro de la Alimentación que comes es un sitio, un lugar de encuentro donde habitualmente organizamos desayunos de trabajo y jornadas para tratar de analizar, debatir y proponer soluciones ante problemas u oportunidades que existen y que se generan muy frecuentemente en el sector agroalimentario. Normalmente lo hacemos en algún hotel con un desayuno tipo el Palace. Esto tiene, yo también me he puesto mi café, cada uno aquí lo tiene que poner él, pero la idea es que sea un desayuno en el que pues de forma tranquila pues analicemos en este caso situaciones como es la del sector productor primario y ver posibles soluciones y retos a los que se enfrenta. Vamos a ver. Vamos a dar la bienvenida en primer lugar a nuestros ponentes que son Pedro Gallardo, vicepresidente de Asaja. Pedro, buenos días. Muy buenos días a todos. Disculpamos a don Pedro Barato, que es presidente de Asaja, que finalmente no ha podido estar con nosotros. Nos acompaña también Miguel Blanco, que es el secretario general de COAG. Buenos días, Miguel. Buenos días, Ricardo, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vosotros. Y Lorenzo Ramos, que es el secretario general de UPA. Hola, Lorenzo. ¿Qué tal? Buenos días, Ricardo. Un saludo para todos y todas los que nos estén viendo o escuchando. Sí, señor. Antes de empezar, voy a dar la palabra a nuestro patrocinador, que hoy es el Foro Interalimentario, y va a intervenir su director general, Víctor Juste. Buenos días, Víctor, y la palabra es tuya. Buenos días, Ricardo. Antes de nada, mandar un afectuoso saludo y un abrazo para Lorenzo, para Pedro y para Miguel. Es un placer presentar este debate con tres auténticos actores claves del sector agrario de este país, ¿no? Yo creo que mejores actores hubiera sido complicado, ¿no? Pero antes de nada quiero agradeceros a vosotros, ¿no? En representación de todos los agricultores y todos los ganaderos de este país, la gran respuesta y el excelente comportamiento que ha dado todo el sector agrario durante estos momentos de confinamiento. Habéis parado de producir, de trabajar en el campo para producir alimentos para que el resto de la cadena agroalimentaria los pueda hacer llegar al consumidor. Y eso ha sido muy importante sobre todo en los primeros días del confinamiento. La alimentación es un derecho básico que, como dice Lorenzo, sin productores no hay productos. Pues en estos primeros días, los primeros días del confinamiento, se puso de manifiesto la gran profesionalidad del sector agrario. Hay que recordar que vosotros pasasteis de realizar una serie de reivindicaciones en las calles a volver acto seguido a las mismas calles, pero a desinfectarlas. Eso os honra y espero que la sociedad, aunque haya tenido que venir, como suelo decir, un coronavirus para ponerlo en valor y para demostrar lo que sois capaces, el sector agrario de este país, pues espero que la sociedad lo tenga en cuenta. Sé que ahora actualmente, bueno, pues de cara al título del debate, la importancia del sector primario en la desescalada en España, el sector primario tiene ahora unos importantísimos retos. Aparte de a nivel nacional, por ejemplo, la modificación de la ley de la cadena, pues hemos conocido recientemente el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, dentro de la estrategia de la granja a la mesa y de la estrategia de la biodiversidad. Pues evidentemente esto tendrá mucho, que afectará mucho la desescalada, y también el recientemente presentado marco presupuestario plurianual de la Unión Europea y, por tanto, el presupuesto de la PAC. Sé que a las 11 tenéis reunión con el ministro de Agricultura, pues seguramente uno de los temas que tendréis que tratar, o que él querrá tratar con vosotros, es el presupuesto de la PAC. A ver si es posible que las negociaciones posteriores, hasta que
bueno, se logre que sea definitivo, se consigan algunos buenos resultados, ¿no? Yo realmente para el sector primario simplemente decir que sois muy importantes para la sociedad, pero también para el resto de la cadena. Sabéis nuestra visión de cadena, la que tenemos, una visión del sector primario con la industria, la distribución y muy pegado al consumidor, enfocando las producciones al consumidor, que es lo importante, y no el consumidor a las producciones. Y también, como sabéis, uno de los retos vuestros es la sostenibilidad. El más importante es la económica. De verdad que el eslabón del sector primario tenga rentabilidades adecuadas para poder trabajar, invertir, ¿no? Y continuar con vuestra magnífica labor. Por eso sabéis que abogamos por una cadena agroalimentaria sostenible, también abogamos por las alianzas estables y transparentes, muy importante para hacer fuerte y desarrollar este sector. Y por eso ahora mismo, en los momentos delicados que estamos pasando, yo también os digo, sabéis, conocéis la estrategia y la iniciativa, esto no tiene que parar. Ahora se ha convertido en la estrategia, la iniciativa Actívate, porque realmente ahora mismo este país necesita de empresarios como sois los agricultores, se necesitan empresas, se necesitan trabajadores, se necesitan emprendedores que tiren del carro para esta desescalada en este país. Sin la ayuda de todos, si no vamos todos juntos, todos unidos, y si nos dejamos de poner límites, podremos tener una adecuada desescalada. Los datos macroeconómicos de este país no son muy halagüeños. Están hablando de una caída del PIB de cercano al 10%, un incremento del paro al 20%. En fin, yo quiero pensar en positivo y que si todos nos activamos, os recuerdo con el sector primario, que a lo mejor por desgracia se ha convertido en el primer sector de este país económico. Y digo por desgracia porque sabéis que el primero es el turismo. Y el turismo, a ver cómo cerramos este año. Por tanto, imaginaros ahora la presión, y lo digo con cariño, que tenéis, o que tenemos toda la cadena agroalimentaria, para que que se puede convertir en el primer sector económico de este país, sea realmente motor económico, creador de riqueza y de empleo. Como he dicho por la iniciativa Actívate, el reto lo tenemos nosotros, la responsabilidad lo tenemos nosotros. Creo que la sociedad ahora no puede parar, no habéis parado en la época de confinamiento para abastecer alimentos, para que en ningún momento le falte a la sociedad y al consumidor los alimentos básicos. Pues ahora toca una buena desescalada, incrementar realmente el potencial que tiene económico y laboral y social que tiene el sector agrario. Y nada, mandaros un fuerte abrazo y repito, en vuestras manos está. Que vaya bien el debate. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Vamos a iniciar ya el debate. Ya has explicado tú, Víctor, un poco de dónde venimos. La cuestión es, llegamos a los consumidores que creían al principio del confinamiento que se iban a acabar los alimentos, incluso el papel higiénico, pero bueno, al final se dieron cuenta de que no es así y se han dado cuenta del sistema tan importante que tenemos. Otra cosa es que lo valoren, pero que piensen los periodistas y todos aquellos que atacan a nuestro sector, ¿qué hubiera pasado si nos hubiéramos tenido que ir a China a por los alimentos como ha pasado con los EPIs? Simplemente esa reflexión. Bueno, vamos a empezar. Vamos a funcionar de la siguiente manera. Yo iré lanzando una serie de preguntas a los ponentes y luego al final daremos pie a ver si da tiempo, porque el encuentro va a terminar a las 10:30. Luego daremos pie a las preguntas que entren por el chat. Vamos a ver cómo vamos. Vamos a empezar con Pedro Gallardo. Pedro, ¿cómo es realmente la agricultura y la ganadería del siglo XXI en Europa y sobre todo en nuestro país? Bueno, Ricardo, muchas gracias por la pregunta. Yo pienso que en los últimos años la agricultura que tenemos, evidentemente cuenta con una tecnología importante, con una mecanización también importante, con unas labores agrícolas que se están haciendo muy bien, unos sistemas de riego que han evolucionado muchísimo en los últimos años.
por poner dos ejemplos, y esta evolución evidentemente ha sido incluso mayor de la que hemos tenido incluso siglos anteriores. Gozamos además del mayor respeto por el medio ambiente y la conservación de los espacios naturales. Y bueno, nosotros desde luego también de cara al futuro lo que vemos también es que la sociedad tendrá que buscar equilibrios en las políticas para que desarrollen y permitan una agricultura productiva y rentable. Tenemos que abastecer a la población, la acaba de decir usted, Víctor, hace un momento, y bueno, necesitamos una agroindustria importante como sector de la economía, sector de los biocarburantes, que también son importantes, la bioeconomía. Y evidentemente abogamos y defendemos una agricultura donde estén todos los sistemas productivos empresariales, agricultura familiar, agricultura con un carácter exportador, con valor añadido que está dejando en este país importantísimo. Y en el mantenimiento de esta agricultura, el medio rural, pues también evidentemente tiene que ser un sistema productivo con políticas eficientes, con economía, con medio ambiente. Hemos demostrado que la agricultura es más sostenible que nunca. Se nos pidió antes de esta reforma, en la PAC que tenemos ahora, en esta PAC vieja, que dar un salto hacia una agricultura más sostenible, más verde y demás. Lo hemos hecho, hemos cumplido y, desde luego, esto lo tiene que saber la ciudadanía. Esto no es así en todo el mundo. Creo que hemos sido solidarios y hemos hecho nuestro deber. El sector agrario tiene que ser reconocido, tiene que ser valorado, como se ha dicho anteriormente aquí, pero lo que no puede ser que tengamos deficiencia. Estamos hablando de agricultura, a dónde queremos ir, pero tenemos todavía en muchas explotaciones, no el 4G, sino el 3G es que no nos llega a muchas explotaciones. No puede ser que perdamos el tren de la innovación, también lo hemos dicho muchas veces. Se está hablando ahora mismo en Europa de las nuevas técnicas de edición genética que serían una solución para el futuro, para producir más con menos. Y aquí parece que a los políticos se les llena la boca, nos quedamos con el I+D+I, con el Big Data, pero poco más. Necesitamos de alguna forma también mantener todo lo que son el carácter agroalimentario de nuestra actividad, nuestra aportación al PIB. Y como tú bien has dicho y ha dicho Víctor anteriormente, es verdad que venían a este país 80 millones de turistas que esperemos que vengan enseguida para recuperar el canal Horeca. Pero también hay que decir una cuestión. Muchos de estos turistas venían a España a disfrutar de sus playas, de sus paisajes, pero también a comer bien. Por tanto, es un sector que hemos dicho tecnificado, pero evidentemente con sus problemáticas, con sus costes de producción, con los bajos precios que estamos teniendo. Y además también, bueno, es una agricultura donde el agricultor debe ser reconocido. Nosotros nos sentimos orgullosos de ser agricultores y contribuimos a una labor social de abastecer de alimentos sanos y saludables. Miguel, tú que además hoy estás en Zamora, además de producir alimentos, ¿qué función, cuéntanos, qué función tiene ahora y va a desarrollar más en el futuro la agricultura y la ganadería y la industria agroalimentaria en el medio rural? Bueno, primero agradecer a Quecomes la invitación y a la agencia AgriFood y a ti como director, Ricardo, y por supuesto al patrocinador, al Foro Interalimentario, su director general, Víctor Yuste. Bueno, a ver, no nos podemos confundir. Este sector es esencial por su principal función, que es la producción de alimentos. Es decir, que garantizar la calidad y seguridad alimentaria es estratégico, es vital en tiempos de bonanza, pero especialmente en periodos de crisis. Esta es nuestra principal función, porque la alimentación junto a la salud, eso no lo duda nadie, son lo primero, y ahora lo podemos decir bien alto todos, ¿no? Por lo que estamos padeciendo. Si en la actual situación de crisis de la COVID-19 no se estuviera respondiendo de manera tan efectiva en el abastecimiento de alimentos, la crisis, bueno, se estaría agravando exponencialmente. Bueno, no sería soportable. Lo estamos viendo en algunos países terceros, ¿verdad? Bueno, y a esta función están respondiendo de manera ejemplar, lo reconoce todo el mundo, los hombres y mujeres del campo, ¿no? Y muy particularmente, porque es mayoritario, quienes conforman el modelo social y profesional agrario que nosotros representamos. En todo caso, bueno, bien se sabe, y esto ha entrado siempre en todos los debates y reflexiones, que nuestro sector cumple hoy y cumplirá en el futuro, aún más, con otras funciones que también son muy relevantes.
La primera, la lucha contra el cambio climático y sus consecuencias, siendo que nosotros, el sector agrario, vamos a ser uno de los sectores más afectados, ¿no? Tenemos en ese sentido que potenciar y poner en valor la capacidad de sumidero de carbono de la agricultura y el sistema forestal. Tenemos muchos bosques, muchas tierras agrarias, y esto nos facilita, por supuesto, la capacidad de captación y rescate de CO2. La huella de carbono, el tema CO2 va a medirlo todo en el futuro, en todas las actividades, también en la nuestra. Y ahí tenemos un potencial enorme de rescate de CO2 que podemos poner en valor y, por lo tanto, que se valore esta huella de carbono, ¿no? Para neutralizar otras emisiones y, por supuesto, tenemos un remanente de sobra, ¿no? Que se tiene que valorizar. Y, por supuesto, también tenemos un gran potencial en energías renovables que deberían de estar mucho más vinculadas al medio rural. Al medio rural me refiero a la gestión de los pueblos, ayuntamientos, comunidades, etcétera, y, por supuesto, mucho más vinculadas al propio sector agrario, ¿no? También ese potencial nos conduce al cumplimiento de un objetivo fundamental de futuro, que es la descarbonización. Y bueno, contribuimos a la vertebración del territorio, y esto no es poca cosa. Mantenemos tejido social, mantenemos tejido económico, mantenemos tejido poblacional, justo donde más se necesita, porque precisamente el mayor problema del medio rural es la despoblación, y es por falta de suficientes perspectivas económicas, eso está claro. Por eso es fundamental priorizar, desde nuestro punto de vista, las ayudas públicas, por supuesto, a quienes ya estamos localizados, es decir, el sector agrario, pero también a la localización agroindustrial y agroalimentaria en el territorio, sobre la base del sector primario, por supuesto, porque es la manera, entendemos, de generar empleo y perspectivas de futuro, desarrollando, pues eso, un sector agrario y una industria agroalimentaria sostenible. Simplemente decir que cuidado en esto de cuáles son las funciones del sector agrario. A los urbanistas de la Comisión Europea hay que aclararles que la agricultura es muchas cosas, pero no es jardinería. La agricultura y ganadería conforman el paisaje, conformamos el paisaje, a veces muy bello, pero no tenemos fines decorativos. Esa no es precisamente la función de la agricultura. Buena puntualización en los tiempos que vivimos. Lorenzo, los consumidores pueden estar ahora, en periodo de pandemia, y antes y después, pueden estar tranquilos de los alimentos que llegan a sus casas. Bueno, en primer lugar me gustaría, por supuesto, darte las gracias, Ricardo, por invitarnos a participar en este foro, también al Foro Interalimentario, a Víctor Yuste, darle las gracias por ser el patrocinador. Y a mí me gustaría empezar reconociendo y dando también las gracias a todos los medios de comunicación, la inmensa mayoría, puede haber alguna excepción, nos ha tratado bastante bien, creo que a lo largo de estos últimos meses, y ha sabido reconocer, por ejemplo, por qué estábamos en la calle todo a principios de año, enero, febrero, marzo, y reclamando algo que era absolutamente necesario, que tener unos precios justos por nuestros productos, ¿no? Creo que fuimos capaces de ganarnos la confianza de los consumidores y de la sociedad en general, reconociendo nuestros problemas. Pero yo creo que ahora, después de haber pasado este tiempo y después de haber visto cómo la respuesta que hemos dado, los consumidores saben, más que nunca pueden estar absolutamente tranquilos. Pero es cierto que la distribución distribuye los alimentos, los transportistas los transportan, en las centrales y en los sitios donde se elaboran, donde se manipula, pero los que lo producimos somos nosotros. Y hemos dado la garantía de que no hay falta de alimentos. Y no hay falta de alimentos procedentes de nuestro país, procedentes de nuestras comunidades autónomas. Eso los consumidores yo creo que lo han podido ver y están viendo que estamos respondiendo permanentemente. Si no hubiéramos estado ahí, los agricultores y los ganaderos, en estos momentos donde la pandemia no es solamente en España, no es solamente en la Unión Europea, sino que está siendo a nivel mundial, ¿podríamos pensar que podríamos estar tranquilos sin tener agricultores y ganaderos en España o en la Unión Europea? Pues mira, si hubiéramos pensado en estos momentos que todo iba a venir de fuera, no hubiera venido.
y hubiéramos tenido problemas. Sin embargo, no ha habido problemas y no los va a haber, porque nosotros vamos a estar ahí. Lógicamente, nosotros vamos a exigir, y sabéis que esa es nuestra lucha. Queremos estar en condiciones dignas. Nosotros, nuestros hijos, que muchos tienen ilusión y se han incorporado a las explotaciones y quieren, pues, desarrollar su trabajo, pero que ven que al final les sale un resultado. Nuestras mujeres que vean que es interesante dedicarse a esto y que produzcamos, pues, alimentos con toda tranquilidad. Por tanto, me gustaría, primero, el agradecimiento, como decía al principio, y luego que sepan que no hay problema, que pueden estar tranquilos. Los consumidores pueden en estos momentos saber que nosotros estamos ahí y que hemos respondido tanto con nuestros productos agrícolas y ganaderos para que no falte la alimentación y no va a faltar en el futuro. Pedro, hemos hablado antes de las manifestaciones de febrero, enero-febrero. ¿Qué pedíais a la sociedad, a la administración pública? ¿Cuáles eran vuestras peticiones cuando sacasteis los tractores a principios de año? Micro. Sí, perdón, que estaba desconectado. Sí, hay que recordar que evidentemente eran unas manifestaciones, unas movilizaciones para denunciar la grave crisis, la grave situación, la falta de rentabilidad que atravesaban y atraviesan las explotaciones y sobre todo también el hartazgo de alguna forma, Ricardo, que tenemos ante los ataques constantes que estamos teniendo de actores terceros. Hay que recordar que en diciembre en el Parlamento Europeo ya tuvimos una intervención diciendo que hasta aquí y fue el detonante para decir que ya no podía ser. No puede ser, Ricardo, los bajos precios que estamos teniendo en origen. No tiene ningún sentido. Los costes de producción, cómo se han disparado en los últimos años, y siempre con la excusa de que si el petróleo ha subido y entonces eso encarece los fertilizantes y todo. La renta agraria cayendo por encima del 9%. Las dificultades que estamos teniendo para exportar. Vamos a ver, tres hechos. Los aranceles de Trump. No tiene ningún sentido que aquí se peleen dos multinacionales aeronáuticas y al final el pato lo paguen los agricultores. Vamos a ver, que se penalicen con aranceles, pero precisamente ese sector, no este sector que si algo puede presumir es de haberlo hecho bien. En el Brexit también lo hemos dicho. ¿Qué más quisiéramos? Que los ingleses siguieran con nosotros, un mercado tan importante como el británico, donde metíamos nuestras exportaciones y se van y pagamos el pato a los agricultores a saber si el señor Johnson nos mete unos aranceles el día de mañana. El veto ruso, un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania por Crimea, y al final pagamos el pato los agricultores que después de 3 años se ha resuelto el conflicto bélico y sin embargo seguimos sin poder exportar hacia esa zona. Y después, por supuesto, también los recortes siempre de la PAC, que siempre cada vez que aquí se habla de un marco financiero plurianual nuevo, siempre la agricultura a la que hay que tocar. Vamos a ver, aquí no se enteran de que los consumidores comen 3 veces al día gracias al trabajo que hacemos los agricultores y los ganaderos. Es que parece que eso no se enteran o solamente quieren enterarse en momentos como hemos tenido ahora de desabastecimiento y ante una pandemia tan importante. Tenemos nuevas imposiciones, restricciones a la producción, después comentaremos con el Pacto Verde, me imagino, pero no puede ser que tengamos también el desequilibrio entre los precios que estamos percibiendo por los distintos eslabones de la cadena. Necesitamos también, por supuesto, retos esenciales para el tema del cambio climático, la España vaciada, que tanto se ha hablado. Si alguien está habitando los pueblos son los agricultores. Normalmente el penúltimo en irse es la Guardia Civil, el antepenúltimo el bar del pueblo y el último el agricultor. Pero cuando el agricultor se va ya es que no queda ni pueblo ni nada. Y el pueblo seguramente te lo asaltan, te lo desvalijan y demás. Por tanto, es un sector que es esencial y hay que acometer retos. Necesitamos también, por supuesto, que las administraciones pues sean competentes, tomen carta en el asunto ante la gravedad que estamos teniendo y que el sector, como se ha dicho anteriormente aquí, sea considerado estratégico. Contribuimos a los espacios naturales, a los espacios rurales y también, muy claro, insisto, hemos aparcado las reivindicaciones porque había que producir, producir y producir.
Pero evidentemente, si esto no tiene solución, vamos a tener que sacar los tractores y vamos a tener que reivindicar pues lo mal que lo estamos pasando y que lo hemos estado y demás. Micro, Ricardo. Miguel, ¿tú crees que hay que volver a sacar los tractores para seguir reclamando esa visibilidad y esa importancia del sector y además las demandas que tenéis, claro? Por supuesto, Ricardo. Mira, las reivindicaciones siguen siendo las mismas que nos llevaron a esas protestas ya históricas, la verdad. 7 semanas seguidas en enero y en febrero. Aquella caída de rentas del casi 9% en el 2019 sigue en este momento el mismo camino. Vamos a ver las cosechas en qué concluyen, ¿verdad? Pero vamos a ver también los precios en qué concluyen para estas cosechas. Se reivindicaban y seguimos reivindicando lo mismo, precios justos y rentas dignas, porque los precios al agricultor siguen siendo muy bajos, incluso por debajo de costes. Ahí tenemos el ejemplo del aceite de oliva muy claramente, también del sector lácteo, determinadas frutas y determinadas hortalizas, determinados sectores ganaderos. El diferencial de precios a lo largo de la cadena todavía sigue siendo en abril del 500%, según nuestra propia estimación. Y el reparto del valor que se genera en la cadena sigue siendo desequilibrado, siempre en perjuicio del eslabón más débil, que es el agricultor. Por otra parte, la ley de cadenas se está incumpliendo mucho más en este periodo de pandemia de lo que se podía estar incumpliendo anteriormente. Puede llamar la atención, pero es que se ha relajado incluso la obligación de formalizar contratos. Y todo esto en la medida en que también se han dificultado los controles, es entendible por la cuestión de la pandemia, y se han relajado estos controles. Y por eso, si algo tenemos que reivindicar en este momento y seguir en este momento en relación a la cadena, es un fortalecimiento de la Agencia de Información y Control Alimentario y controles estrictos al respecto para que se cumpla la ley. Si hay una ley, hay que cumplirla. Y, por supuesto, se ha agravado aún a mayores la situación por la COVID-19 en sectores, ya lo hemos comentado, por el cierre del canal Horeca, vino caprino, lácteos, vino, flor cortada, etcétera, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿qué ha habido? ¿Ha habido medidas? ¿Se han establecido medidas? Pues ya vemos que a nivel comunitario ha sido decepcionante. Se ha vuelto literalmente la espalda al sector. Es una tomadura de pelo que con 4 raspas presupuestarias que apenas emplean más, pretendan resolver con un almacenamiento limitado los problemas de estos sectores. Se nos ha vuelto literalmente la espalda al sector, siendo, y lo comentaba Pedro ya, que se siguen manteniendo las consecuencias de las guerras comerciales, sobre todo el tema de los aranceles de Estados Unidos, pero también el veto ruso. Y, por supuesto, ahí está la amenaza del Brexit. Y para rematar, para resolvernos todos los problemas de una sola vez, se confirma la propuesta de la Comisión Europea, que todavía tiene que pasar por el Consejo, que todavía va a ser más restrictiva, de recorte presupuestario. Más o menos un 9,1%, que hoy por hoy, si se mantuviera esta propuesta, significaría una pérdida para el sector en España de casi 600 millones de euros anuales. Más exigencias. Si quieres, Miguel, ahí entramos después, porque hay un apartado específico. Ahora, más exigencias, menos presupuesto, tomadura de pelo. Y en orden interno, las medidas que ha tomado el Gobierno son muy escasas, porque las medidas, precisamente con el decreto para el sector ovino caprino, máximo 1.200 euros por explotación profesional, pues eso es muy poquita cosa. Y el decreto ley 5/2020, que está en trámite parlamentario, puede incluso sufrir un retroceso. Eso vamos. Por lo tanto, Ricardo, motivos nos sobran para estar en plenas movilizaciones. Y si el sector decide movilizarse, COA va a estar a la cabeza de esas movilizaciones. Pero ahora también debe primar la prudencia y la responsabilidad mientras se mantenga la pandemia y el peligro de infectación. Muy bien. Lorenzo, ¿tú crees que desde febrero hasta ahora ha habido algo positivo que podamos reseñar? Bueno, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que la movilización ha producido algún cambio de actitud en el propio gobierno de España, que antes decía una cosa y ahora dice otra. Incluso se ha aprobado una modificación de la ley de la cadena que me parece que es bastante importante. O sea, antes iba al Ministerio de Agricultura desde hace 15 años para acá,
Gobernara quien gobernara, y si hablabas del tema de precios, te decían que de precios no se podía hablar. Y sin embargo el gobierno supo entender que estábamos en la calle por una causa justa y modificó la ley y empezó a decir que había que hablar de precios ligados a los costes de producción. Y se ha modificado la ley, que podrá tener todavía quizás que algunas cuestiones que tendremos que ir resolviendo en la tramitación parlamentaria, pero los cambios ya están publicados en el Boletín Oficial del Estado. Pero hay gente que no quiere que la ley se cumpla. Hay gente muy interesada en que aquí no haya ninguna legislación que los ate. Y que conste que yo creo que hay gente que hace las cosas bien. Y creo que es lo que debemos hacer. Tampoco hay que alabar a nadie porque haga las cosas como se tienen que hacer, con justicia. Ahora, hay una cantidad de gente aprovechada que son a los que entre todos, primero nosotros, las organizaciones agrarias, yo de verdad creo que es muy importante la unidad de acción que estamos manteniendo las tres organizaciones agrarias, Asaja, COA y UPA. Tenemos que continuar, a pesar de que en algunas cuestiones tenemos diferencias. Pero ahora tenemos que saber trasladarle a los demás, a las cooperativas, a las industrias, a los que nos compran los productos, que los que hacen las cosas bien tienen que exigir a los que no las hacen bien que tienen que cumplir. Ya está bien, hombre. Ya está bien lo que está pasando, por ejemplo, en el sector del aceite de oliva, que hay una producción de la última cosecha muy por debajo de lo normal, perdón. Ha habido más consumo en los hogares. Se está incrementando las exportaciones. Se ha comercializado más. Se han retirado 200.000 toneladas. ¿Y cómo puede ser que sigan los precios en los niveles que están? Aquí hay gente que no quiere que suba el precio del aceite de oliva a los agricultores. En el sector de la leche vemos cómo hay industriales que quieren seguir obligando a los agricultores, a los ganaderos a firmar, y si no le firman el contrato no le recogen la leche, pero así de claro, y dice, me tienes que firmar. No, señor, tienes que cumplir la ley y sabes que los costes de producción son los que son, y eso como mínimo se lo tienes que pagar al ganadero. Pues en el caso de la fruta hay que acabar con los aprovechados, y tengo que decir en muchos casos, perdonadme la expresión, hay verdaderos sinvergüenzas que se enriquecen a costa de no en muchos casos ni tocar el producto, de encarecerle el precio a los consumidores y sin embargo no pagarle al agricultor. Nunca tienen un compromiso con el agricultor. Y quiero decir claramente, para repetirlo, para que nadie me pueda decir luego, es que tú generalizas. No, hay mucha gente que hace las cosas bien y los agricultores están contentos. Y en este caso, en el sector de la fruta, que lo conozco bastante bien, hay gente que lo hace bien, pero hay otros que no, o hay otros que aparecen ahora, te dan un anticipo y luego desaparecen, no te liquidan, no cumplen los plazos de pago. Entre todos los que estamos haciendo las cosas bien, y aquí hago un llamamiento, no solamente digo a las organizaciones agrarias, que creo que tenemos que seguir que se cumpla la ley, sino también a todos los que a lo largo de la cadena lo hacen bien, para que estos señores que están haciendo las cosas mal, los tenemos que expulsar directamente. Si usted está aquí y tiene que cumplir la ley, y si no la cumple, usted no puede estar operando en la ley en la cadena agroalimentaria de este país. Muy bien. Vamos a los temas de futuro. Vamos a ver, vamos a empezar por Pedro. ¿Qué os parece la propuesta dentro del marco financiero plurianual de recorte del presupuesto para la agricultura? 9 y algo %, decía Miguel, me parece. ¿Qué opináis sobre esta decisión y dentro de los trámites que tiene que tener toda la aprobación presupuestaria, si veis que puede haber una modificación y una mejora en lo que ahora se propone? Pedro. Gracias por la pregunta, Ricardo. Nosotros entendemos, evidentemente, que los recortes planteados por Bruselas para esta PAC en el plan, en el ejercicio 21-27, son totalmente inaceptables. Y subrayo la palabra inaceptables por el sector. Un recorte que podría suponer 35.000 millones de euros, que sería un severo varapalo para lo que es el sector, que se ha reconocido además, como hemos dicho todos, que es un sector esencial, básico para la economía de este país y, por supuesto, de Europa,
Y este recorte, para el caso de España, podría ser de 4.300 millones de euros. Evidentemente, con esta cifra nosotros lo entendemos como inaceptable. Las nuevas exigencias ambientales, además, y climáticas que plantea la Comisión Europea para lo que somos los productores, tendrían que ser compensadas, porque no tiene ningún sentido lo que hemos estado diciendo siempre, seguir haciendo más, hacer más con menos, porque es que nuestros competidores no lo hacen así. Y nosotros, evidentemente, desde Asaja vamos a apelar al resto de instituciones comunitarias, tanto al Parlamento Europeo, que entiendo que debe tomar carta en el asunto, como al Consejo, para que pongan freno a este despropósito. No puede ser, como se ha diseñado, que la Comisión imponga este sistema, que ponga un poco de cordura en lo que es la política agraria comunitaria y que la agricultura al final se considere un bien público. Hace unos años escuchamos los bienes públicos y demás. Bueno, pues el bien público esencial tiene que ser la agricultura y no se puede delegar en terceros países, porque si no vamos a estar sujetos a las decisiones de estos terceros países. Yo insisto, somos un bien público. La FAO nos dice que vamos a ser 11.000 millones de habitantes en el 2100, cifras de la FAO. Que África, que tiene 1.300 millones de habitantes, va a pasar a tener 4.500 millones de habitantes. Que Nigeria, que tenía 50 millones de habitantes en el año 60, que Nigeria tiene 180 millones de habitantes, esperan 800 millones de habitantes en los próximos 80 años. Y para esto hay que producir, producir y producir. Y tenemos que ser solidarios, no solamente mirarnos el ombligo y ver si nuestra nevera, nuestro frigorífico tiene alimento. Vamos a tener que evidentemente, producir. Reclamamos, en definitivamente, una PAC más respetuosa con los agricultores y ganaderos de la Unión Europea y, por supuesto, la necesidad de contar con un presupuesto fuerte y adecuado, de acorde a las ambiciones que plantea la Comisión. Miguel. Bueno, ya he comentado que hemos cifrado desde COA en 585 millones anuales de pérdidas y sale adelante tanto en ayudas directas como en desarrollo rural esta propuesta de la Comisión, que todavía tiene que pasar, como digo, por los trílogos y el Consejo aún quiere ser más restrictivo y, por lo tanto, está claro que esta propuesta es totalmente inaceptable para nosotros. No se justifica un recorte y al mismo tiempo se incrementen las exigencias derivadas del Pacto Verde y no puede haber, por supuesto, un recorte y al mismo tiempo mantener tratados comerciales con terceros países cuyos productos que se importan al mercado europeo no cumplen con las normas que a nosotros sí que se nos exigen, ¿no? Normas ahora todavía mucho más exigentes, mucho más reforzadas desde el punto de vista medioambiental y desde otros puntos de vista. Eso es competencia desleal y lo que lleva es al cierre de miles de explotaciones como está pasando y particularmente las pequeñas y medianas explotaciones, o sea, todo un despropósito. Además, dentro de lo que es el plan de recuperación económica, lo de próxima generación Unión Europea, que también ha presentado la presidenta de la Comisión Europea el otro día, los 750.000 millones de euros para toda la Unión Europea, que desde luego es una partida muy importante que a España llegará, pero bueno, para el conjunto de la economía, de rescate de la economía, tan solo se destinan 15.000 millones de euros al FEADER para el desarrollo rural para toda la Unión Europea. Y así se pretende compensar el cumplimiento de las exigencias del Pacto Verde. Esta partida no solo no compensa las exigencias del Pacto Verde, sino que ni siquiera compensa el recorte para el desarrollo rural, que se queda en un 6,3% respecto al periodo 2014-2020. Estas incoherencias lo que generan en el sector agrario no es solo indignación, que por supuesto genera mucha indignación, sino escepticismo sobre la verdadera voluntad, la real voluntad de las autoridades comunitarias en cuanto a la defensa de un modelo agrario y alimentario sostenible que se les llena la boca y de futuro. Nuestro modelo de agricultura social y profesional es el más amenazado precisamente con este planteamiento. Y lo que favorece es otros modelos más especulativos. Nos conduce a una agricultura sin agricultores y sin agricultoras. Y esto al final amenaza la seguridad alimentaria, que es fundamental para nuestro país, para Europa y para el mundo. Efectivamente, por el aumento de la población y las demandas alimenticias del futuro. Y además amenaza también las otras funciones de las que hemos hablado de la actividad agraria. Gracias. Lorenzo. Bueno, la verdad es que nosotros nos sorprendió que el mismo día que la Unión Europea, la Comisión Europea, hace por primera vez, creo yo, en la historia,
una muestra de decir, hombre, tenemos un problema y tenemos que resolverlo entre todos, y pone encima de la mesa un paquete de medidas para la reconstrucción por valor de más de 750.000 millones de euros, que es lo que estamos reclamando. Lo que estamos reclamando mucho es más Unión Europea, que estemos más para precisamente resolver los problemas que podamos tener entre todos, ¿eh? Y a mí me sorprendió favorablemente que por primera vez la Unión Europea actuara así, pues ese mismo día se nos plantea un recorte en el presupuesto de la política agraria comunitaria del 9% de las ayudas. Y la verdad es que mira, si esto en condiciones normales ya sería, como decían los compañeros, inaceptable. Pero con la que está cayendo, con la que estamos viviendo, si la alimentación es un tema tan esencial como la sanidad, o quizás más, porque si la gente no está bien alimentada tendrá más problemas sanitarios. Por lo tanto, plantear un recorte de ayuda en los que nos dedicamos a producir alimentos dentro de la Unión Europea me parece una absoluta barbaridad. O sea, es no tener ni pies ni cabeza. Es gente que parece que está metida dentro de una burbuja, y que no ven fuera de alrededor de lo que está ocurriendo. O sea, es decir, señores, que tenemos un problema, que estamos aquí, que lo estamos viendo, que lo tenemos que resolver, que somos necesarios, que además, como decía Pedro, tendremos que exportar a los países del resto del mundo, porque no vamos a dejar de crecer. Pero es necesario que se mantenga como mínimo el presupuesto o que se aumente. Y es necesario que también se favorezca a los modelos de agricultura que producen alimentos sanos, seguros y saludables. El modelo familiar, social, la agricultura familiar y la agricultura pegada al territorio, que yo creo que los tres hemos dicho, es necesario que se favorezca hacia otros modelos superintensivos, superindustrializados, que seguramente no necesitan de las ayudas. Si hay estudios que demuestran que hay explotaciones que no necesitan de ayuda para ser rentables. Sin embargo, hay otros muchos modelos, hay muchas explotaciones agrícolas y ganaderas en nuestro país y en la Unión Europea que si no se le pone un presupuesto, pues acaban desapareciendo. Y esos productos son necesarios, porque si desaparecen esos productos, la calidad de la alimentación no será la misma que tenemos ahora mismo. Muy bien. Empezamos otra vez la ronda contigo, Pedro. ¿Qué opinión tenéis de la propuesta de Pacto Verde, todo lo que es de la granja a la mesa, la estrategia de biodiversidad y su implicación para el sector agroalimentario? Así a priori en lo que conocemos hasta la fecha. Sí, la opinión nuestra, evidentemente, es que la Comisión cede ante las presiones de los ambientalistas y los ecologistas, asesta un duro golpe a lo que es la agricultura productiva europea, sin haber sacado conclusiones previas y con la actual crisis que tenemos, además del coronavirus. Si alguien no ha estado a la altura en esta crisis, ha sido el señor comisario de Agricultura, que no solamente ha estado ausente durante la presentación, sino que además ha sido irrelevante su redacción cuando se presentó el estudio por parte de la propuesta de la Comisión. Vamos a ver, la estrategia de la Comisión, si quiere tener éxito, evidentemente tiene que venir aceptada por los principales actores, que somos los agricultores y los ganaderos. Que no se olvide la Comisión, porque muchas veces la Comisión, pues, que parece que no pisa el terruño, que no pisa el campo, pero que lo haga también el comisario de Agricultura, ya nos parece bastante fuerte. Después también, en cuanto a estas estrategias del Pacto Verde, en cuanto a estas limitaciones, pues el 10% de nuestra tierra que va a ser improductivo, ¿en qué cabeza cabe que a un urbanita, a un ciudadano de una ciudad, le digan mañana que de su piso, de su apartamento, de su casa, el 10% tiene que ser improductivo, que no puede poner un sofá, una nevera o una televisión? ¿Por qué tenemos nosotros los agricultores que de alguna forma hacer esto? El 20% de reducción de abonos en nuestras explotaciones, el 50% de fitosanitario para reducir, el 25% de agricultura ecológica de aquí al 2030. En fin, son muchísimas cuestiones que se nos han planteado, al igual, por ejemplo, que nos dice ya la Comisión que habrá que reducir el consumo de carne. Pero vamos a ver, ¿quién narices es la Comisión Europea para decirnos qué tenemos que comer? ¿Qué quieren? ¿Que mañana nos van a decir qué tenemos que votar? A nosotros nos parece, desde luego,
un auténtico desarme a lo que es la agricultura productiva y, de alguna forma, lo decía Miguel anteriormente, nos van a convertir en jardineros, porque al final lo que necesitamos son herramientas para producir y reciprocidad, como se ha dicho anteriormente aquí. No puede ser que hace unos años, por ejemplo, nos quitaran los neonicotinoides en muchas de nuestras producciones, pero que entre maíz de Ucrania o de Canadá al mismo precio que el nuestro, tratado con estos productos que a nosotros nos lo han quitado. Y sobre todo, una cuestión muy importante, no ha habido un estudio de impacto para estas políticas planteadas restrictivas. Yo solamente he visto un estudio de impacto que lo hemos compartido con la GPB, con la FENSEA de Francia, donde establecemos que de aquí al 2030 vamos a perder en torno entre el 26 y el 29% de menos rendimiento en nuestras producciones. Por tanto, vamos a producir en el torno de un 30% menos en la misma superficie, con una población que se ha dicho anteriormente que está en crecimiento. Por tanto, no se nos puede acusar, además, de todo lo que es el efecto invernadero, el cambio climático y demás, porque hemos demostrado que nuestra ganadería es una ganadería sostenible, que estamos captando CO2, que estamos mitigando el cambio climático, que somos responsables solamente del 1% de las emisiones, pero, sin embargo, que somos el único sector que está captando CO2. Y, por tanto, lo hemos dicho muchas veces, el que de alguna forma, el que contamina paga, y el que descontamina debería de cobrar. Y, sin embargo, se nos mete una reducción bastante importante. Nosotros entendemos que estas propuestas de la Comisión son claramente restrictivas para nuestro modelo, son, además, impositivas, son unas políticas intervencionistas, nos van a regular y van a regular por legislar, sin estudios de impacto y, de alguna forma, excluyentes de modelos pues, con posibilidades de avance y, sobre todo, la ciencia. Lo hemos dicho muchas veces. De esta crisis vamos a salir con la ciencia. Lo que no tiene ningún sentido que la ciencia no se mire igual de bien por parte de nuestros políticos, nuestros representantes en la Comisión Europea. Tenemos que ser innovadores, tenemos que apostar por la ciencia, tenemos que apostar por la tecnología como parte de la solución al problema. Muchas gracias, Miguel. Bueno, COA hemos defendido, ¿no? Y defendemos desde siempre las políticas de sostenibilidad en la producción agraria, ¿no? También en el modelo alimentario y en el desarrollo rural. Pero rechazamos frontalmente la hipocresía de las políticas de escaparate de la Unión Europea. Ya nos ha sucedido en anteriores reformas de la PAC. Se entra por el escaparate y luego te das cuenta de que la trastienda está oscura, muy oscura, ¿no? Compartimos los objetivos de la estrategia de la granja a la mesa, pero diferimos claramente en la forma en que se pretenden abordar. No damos credibilidad, esta es la verdad, a esas políticas de escaparate, porque el papel lo aguanta todo, pero la realidad no. Y nos parece que resulta hipócrita e incoherente, así de claro, lo tenemos que decir, que la Unión Europea pretenda que los agricultores y ganaderos afronten los retos de un sistema alimentario justo. Hablan de un sistema alimentario justo. No sé si se lo creerán. No, no se lo creen. Y una cadena alimentaria sostenible. Caray. Y la Unión Europea, por otra parte, en sentido contrario, lo que está favoreciendo es un mercado alimentario mercantilista a favor de grandes multinacionales, no a favor de nuestro modelo, y ni siquiera tiene la voluntad de regular la cadena alimentaria europea. La directiva comunitaria de regulación de cadena alimentaria es que no ha empezado prácticamente. Está muy lejos de ser lo que necesitamos por presiones precisamente de los grandes grupos a nivel comunitario. Entonces, ¿qué vienen a contarnos? ¿Qué vienen a contarnos, no? Claro, el consiguiente aumento de costes por todas estas nuevas exigencias, que son muchas, y que vamos a tener que soportar. Ya vemos al final, ante este aumento de costes, cuál es la alternativa de la propia Comisión Europea. La alternativa presupuestaria para el periodo 21-27 ya lo hemos dicho, el recorte puro y duro. ¿Y qué propone la Comisión? Nos preguntamos, ante la competencia desleal de las importaciones de terceros países sin equivalencia en estándares. Nada, no propone nada. Y por lo tanto no vamos a permitir que los agricultores, en la medida de nuestra fuerza, claro, que los agricultores financien una vez más pues esas políticas de escaparate verde de la Unión Europea. Oye, si los políticos de Bruselas quieren lucir escaparate, pues tiene que haber recursos en la trastienda. Y eso pasa por reforzar el presupuesto para las políticas agrarias y exigir los mismos estándares de calidad y seguridad alimentaria
sanidad vegetal, bienestar animal, todo lo que sí que cumplimos nosotros, a las importaciones agrarias de terceros países. Por lo tanto, a ver, acuerdos comerciales de libre comercio, a ver, control de importaciones, políticas de preferencia comunitaria en base precisamente a estos criterios y a estos estándares, y que se apueste de manera decidida por un modelo social y profesional de agricultura que hoy es mayoritario en Europa, si es que queremos garantizar la soberanía alimentaria de Europa. La expresión, y termino, la expresión de la granja a la mesa ya en sí mismo es un eufemismo. ¿Con qué se juega? Se juega con el lenguaje que suena bien. ¿A quién no nos va a sonar bien de la granja a la mesa? Tiene la apariencia de producción y consumo de proximidad, cuando en realidad lo que se está favoreciendo con los tratados comerciales es una globalización totalmente desregulada. Y le preguntamos a los políticos de escaparate, ¿de qué granja va a llegar a nuestra mesa el producto? ¿De una granja situada en algún país de Mercosur a más de 12.000 kilómetros? ¿Eso es de la granja a la mesa? En ese sentido, pues que nos expliquen qué entienden por sostenibilidad, que en todo caso nosotros siempre la entendemos no como sostenibilidad medioambiental solo, sino también como sostenibilidad social y económica. Muchas gracias, Lorenzo. Bien, pues bueno, la verdad es que nosotros que tuvimos oportunidad de participar no hace mucho en un debate con el comisario de Agricultura de la Unión Europea, pues le dijimos, mire usted, señor comisario, nosotros no nos oponemos a movernos, a estar preparados por cómo tiene que ser el futuro. O sea, hemos hecho ya tantos esfuerzos en temas de condicionalidad, en temas de buena práctica agraria, el tema del greening. O sea, hemos hecho muchas cosas. Y si esta estrategia puede tener algo de positivo, pues también tendremos que estar preparados. Es decir, a mí me parece que para un modelo como la agricultura familiar, pues el tema de los canales cortos de comercialización, que se nos abran las posibilidades de que en el futuro pues podamos vender nuestros productos en mercados de cercanía, ojalá y esos mercados se recuperaran, que el tema de que sea obligatorio el etiquetado de todos los productos, esto, pues digamos, es algo que suena bien. Pero claro, luego se mete dentro de un paquete donde te meten pues una cantidad de cosas que son absolutamente inasumibles. O sea, nosotros estamos totalmente en contra de que se plantee una reducción del 50% de la utilización de fitosanitarios. Porque, ¿por qué se tiene que criminalizar a los agricultores que utilizan productos fitosanitarios? Si los productos fitosanitarios son los medicamentos que utilizamos para curar las plantas. Las plantas vegetales son seres vivos que se ponen enfermas. No creo que ningún agricultor vaya a echarle productos fitosanitarios a sus plantas por gusto, que además valen caro. Y lo que tiene que saber la mayor parte de la gente es que nosotros cuando vamos a hacer un tratamiento en nuestra explotación, primero tenemos que ir al técnico de nuestra cooperativa o de nuestra agrupación de productores y nos hace una receta, que es como cuando vamos al médico. Y me dice, esto es lo que le tienes que echar a este producto para si tienes un problema de cualquier tipo de enfermedad o algún producto que haya que echarle antes para que no te vaya a ocurrir el problema después. O el tema de antibióticos. La gente le echa a los animales antibióticos todos los días. Cuando los animales se ponen enfermos, pues igual que nosotros, si un paracetamol no te quita el resfriado o un ibuprofeno, vas al médico y al final te acaban mandando antibióticos. La utilización de productos que no lo hacemos porque queramos. Y yo estoy de acuerdo de que tenemos que potenciar la agricultura ecológica, la ganadería ecológica. Si eso a España no nos tienen que dar lecciones, somos líderes. En España estamos en más del 9% de la producción de agricultura ecológica. Lo que pasa es que tenemos mercado para esos productos ecológicos y tenemos capacidad de poder, vamos a hacerlo, pero tenemos que seguir permitiendo el que exista agricultura ecológica, que la vayamos fortaleciendo cada vez más, pero no criminalizando la producción convencional. Cualquier producto que se prohíba tiene que estar hecho con criterios científicos, no porque políticamente o porque haya presión
de ciertos movimientos digan, no, pues hay que acabar con los productos fitosanitarios, que son los medicamentos de la planta, con los productos fitosanitarios, que son los medicamentos de los animales, o que se diga que hay que recomendar que no se consuma carne, porque me parece una barbaridad. O sea, la carne es una proteína que la necesitamos los humanos y que, lógicamente, hay que consumirla con moderación. Nadie va a estar comiendo carne desde por la mañana que se levanta hasta por la noche. Y entonces, porque claro, pues igual que si haces otras cosas, pues al final acabarás teniendo problemas de salud. Entonces, sinceramente, creo que es una barbaridad. Hay una parte que puede ser aprovechable, pero desde luego no se puede imponer una serie de condiciones que desde luego harían que totalmente pues, no fuéramos competitivos, ¿no? Muy bien. Ahora voy con Miguel. Miguel, ¿cuáles son para ti los retos de futuro del sector? Pues mira, Ricardo, la agricultura la verdad es que se va a tener que enfrentar, nos vamos a tener que enfrentar sí o sí a nuevos desafíos y nuevas exigencias, ¿no? Y vamos a ver cómo lo hacemos en una situación de crisis como la que arrastramos. El primero es garantizar el derecho a la alimentación sana para todas las personas, y esto ante una población que ya se ha dicho aquí, global, creciente, y en medio de unos mercados cada vez más volátiles, la verdad. Es decir, cumplir con esa función de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria que tenemos encomendada de forma directa y natural, ¿no? En segundo lugar, esto deberá hacerse de forma sostenible, y en eso estamos de acuerdo, preservando el medio, contribuyendo a la mitigación del cambio climático y, por supuesto, en base a la resiliencia que espero que podamos afrontar, es decir, adaptándonos a los efectos adversos que vamos a sufrir nosotros en la producción. En tercer lugar, pues deberá reducir costes y optimizar aún más el uso de los recursos. Y para eso pues, necesitaremos recurrir a la innovación y especialmente en el caso de la energía a fuentes renovables. Pero claro, esto requiere capacidad de inversión. Está claro que requiere capitalización y eso es complicado si no tenemos unos apoyos decididos, complicado con nuestro nivel de rentas, que es muy escaso. De hecho, perdemos rentas. En cuarto lugar, deberá hacer frente a los procesos que nos preocupa mucho, de integración de la cadena alimentaria, de la implantación de mega explotaciones en manos de grupos de inversión que aterrizan aquí y que representan un modelo ajeno al modelo social y profesional, que generan procesos de uberización en el campo que hemos denunciado ya hace tiempo y que generan una precarización que alcanza, cuidado también, progresivamente a los profesionales del sector agrario. Así que, en el fondo, el gran reto de las próximas décadas será que las políticas de mercado y las políticas de apoyo directo, como es la propia PAC, se orienten a favor de la preservación y fortalecimiento de este medio. Aquí queremos insistir fundamentalmente de este modelo, ¿no? El modelo social y profesional de agricultura, que es todavía mayoritario en Europa y también en España, ¿no? Es decir, la defensa de una agricultura con agricultores y agricultoras. Y estos retos hay que abordarlos sobre la base de la sostenibilidad del sector agrario en consecuencia de todo el conjunto del sector agroalimentario. Y como ya he dicho antes, y hay que repetirlo para todos aquellos que tienen los oídos muy cerrados, sostenibilidad en el sentido más amplio, social, económica y medioambiental, no solamente en un sentido parcial como es el caso del medioambiental. Muchas gracias. Pedro, ¿qué les pediríais desde Asaja o qué les pedirías tú a los consumidores que nos estén escuchando? Pues principalmente una petición fundamental, Ricardo, que consuman productos españoles, nuestros productos que tienen la máxima calidad, el mayor bienestar animal, como hemos dicho aquí durante toda esta exposición, con todas las garantías, además, y que de alguna forma los agricultores, los ganaderos, cada día nos afanamos para producir lo mejor, para dar nuestro mejor trabajo, para ponerlo a disposición de los consumidores españoles y a unos precios, como se ha dicho anteriormente aquí, competitivos. Durante el estado de alarma hemos constatado comportamientos en la formación de los precios que no entendemos la verdad su justificación, con presiones de muchas de nuestras producciones de precios a la baja,
hacia el productor e incluso acrecentándose las diferencias entre los precios en origen y destino. Esto no tiene ningún sentido cuando el agricultor, ya se ha dicho aquí anteriormente, nos hemos bajado de una manifestación y nos hemos puesto a producir, producir y producir. Por tanto, desde Asaja, de alguna forma, lo que reclamamos es el reforzamiento de la posición de los productores en las relaciones comerciales y, por supuesto, de la cadena alimentaria. Hay que aumentar la vigilancia para luchar contra las prácticas desleales, importante, y pedimos a los consumidores que nos ayuden a conseguirlo. Bueno, recientemente la ley de la cadena alimentaria, que se ha modificado recientemente a través del Real Decreto 5/2020, pues vemos que no ha respondido a las expectativas que se habían creado. Seguimos siendo el eslabón más débil de la cadena y los productores, además, necesitamos pues un apoyo importante. Se ha dicho anteriormente que somos fundamentales, pero yo me pregunto, ¿acaso nosotros nos estamos mereciendo esto? Nuestra respuesta es no. Lorenzo, y por pedir también al resto de operadores y de intermediarios y sobre todo a los otros eslabones que están dentro de la cadena agroalimentaria, ¿qué les pediríamos desde la producción primaria? Bueno, pues yo creo que lo primero que le tenemos que pedir o exigir es respeto. O sea, es decir, tienen que saber que somos nosotros los que producimos, los que ponemos el producto, somos los primeros que ponemos el producto para que todo el mundo gane. Si nosotros no ponemos el producto, no tienen posibilidad de tener, de ganar dinero. Por lo tanto, que menos que exigir un respeto a los agricultores y los ganaderos, que somos los que producimos el producto, que no se nos trate de la forma que algunos, como he dicho antes, intentan imponer de que o pasas por el aro de las condiciones que yo te pongo o no te recojo el producto. Esas prácticas tenemos que intentar que se terminen con ellas. Desde luego creemos que es una barbaridad. Y vuelvo a repetir que la mayor parte de las empresas y cooperativas son gente seria, hacen las cosas de forma responsable. Y por eso, lo decía en mi anterior intervención, lo digo ahora, creo que es el momento de que entre todos hagamos a la gente que no lo está haciendo bien, pues que o lo hace bien o usted no tiene cabida aquí. Lo que no puede ser es que haya alguien que está haciendo las cosas bien y esté criticando que haya una ley porque la ley obliga a los demás a hacer lo que él está haciendo bien. Sinceramente, me parece absurdo. O sea, es decir, si tenemos que funcionar siendo serios. Y no se trata ni mucho menos de exigirle a nadie que tenga que hacer algo fuera de lo normal. Es decir, oye, usted si está teniendo un beneficio por un producto que lo está manipulando o lo está transportando, lo está distribuyendo, tendrá que entender que el primero que lo ha producido y lo ha puesto en el mercado tendrá que tener como mínimo los costes de producción y algún beneficio para hacer frente a las inversiones que tenemos que estar haciendo permanentemente en el campo. En el campo nos tenemos que estar modernizando año tras año, tenemos que hacer muchas inversiones y no solamente se trata de cubrir el coste de producción que tengas en ese año, sino también las inversiones, los créditos y demás. Por lo tanto, respeto. Es lo que pedimos, respeto de verdad y que entre todos nosotros vamos a intentar ir de forma unida, como lo hemos hecho hasta ahora, las tres organizaciones agrarias, a exigir que se cumpla la ley, pero los que cumplen la ley en los otros eslabones tienen que exigir a los que no la cumplen de que no pueden seguir operando de esa manera. No puede ser que al final haya 4 que quieran llevarse a todos los que hacen las cosas bien a su terreno. Con esos que hacen las cosas mal hay que terminar, porque si no, al final la cadena agroalimentaria no funcionará nunca en este país. Sí, lo ha dicho Pedro al principio, la necesidad de la unión entre todos para tratar de combatir este y otro tipo de cosas que aquellos que a los que hace referencia a Lorenzo, pues quizás sí van más unidos, ¿no?
Antes vamos a pasar a las preguntas del chat. Tengo una que nos llegó por correo electrónico el fin de semana, pero hay una pregunta del chat que me pregunta, dice, es una noticia que aparecía en un medio de comunicación especializado sobre que Cooperativa rechaza la obligación del proyecto de Real Decreto o Real Decreto Ley, bueno, la modificación de la ley de la cadena a que se venda, rechaza la obligación de que se venda por encima de costes porque según ellos no es la solución a la rentabilidad. No sé qué opináis desde las organizaciones agrarias. Pedro, ¿cómo lo hacemos? Dale tú, Miguel, si quieres. Bien. A ver, a nosotros nos parece que las modificaciones de la ley de cadena en general son positivas. También nos parece que tienen complicaciones a la hora de desarrollarlas a nivel práctico y sobre todo en algunos sectores y en algunas prácticas comerciales y de contractualización. Esa es la verdad. Nosotros desde COA hemos confiado desde el primer momento, tras las modificaciones del Real Decreto 5/2020, en que se vaya generando una cultura, ¿no? Y vayamos ganando espacio, o vaya ganando espacio lo que estamos defendiendo, y es que al agricultor hay que pagarle lo que vale el producto y por encima, lógicamente, de costes de producción. Porque eso es lo justo, porque de lo contrario lo que vamos a perder es la estructura productiva. Por lo tanto, si eso no se puede hacer de la noche a la mañana por el hecho de sacar un Real Decreto o hacer una ley, porque eso es en principio papel, aunque sea obligatorio, sí tiene que ir generando una cultura progresivamente y que nos tiene que conducir en un tiempo prudencial a que esas prácticas se realicen de esta manera equilibrada. ¿Cómo si no vamos a equilibrar una cadena alimentaria que en este momento está más desequilibrada que nunca, hay que decirlo así? ¿Cuál es la respuesta si no es dando pasos progresivamente? Pero entendemos, lógicamente, que cada cual, cuando opera en el mercado, tiene sus propios problemas, tiene sus propias cuestiones que resolver. Y en este caso también las cooperativas, que por supuesto respetamos su opinión y su posición. Bueno, pues nos llegaba una pregunta. ¿Soy yo? Sí, Lorenzo. Sí, no, Lorenzo. Yo solamente me gustaría decir que creo que la gente, sobre todo de las pequeñas explotaciones, la agricultura familiar, que necesita precisamente meterse dentro de cooperativas para comercializar sus productos en las mejores condiciones posibles. Y la aspiración que tiene el agricultor es que su cooperativa pues dé un resultado que suponga que como mínimo pues va a cubrir los costes de producción, va a tener un precio que le merezca la pena, porque si no, la verdad, pues no sé qué interés va a poder tener alguno de decir pertenezco aquí. O sea, sinceramente a mí me ha sorprendido mucho esa nota, pero las cooperativas están exentas de la aplicación de la ley en la relación con sus socios, porque los socios le dan la confianza para que gestionen el producto y que al final de campaña se dé un resultado, pero no está exenta en la relación con segundos o terceros compradores. Hombre, yo sinceramente os digo una cosa, yo creo que cualquiera tiene que pensar y que, oye, en una cooperativa pues tendrás un consejo rector, tendrás un gerente, tendrás unos comerciales que tendrán un sueldo y ellos cobran su sueldo, pero eso, lógicamente tendrán que dar una respuesta a los que lo mantienen, que son los socios de la cooperativa. En muchos casos, y hay que tener, y sé que con esto hay que tener mucho cuidado, lo digo claramente, pero como que hay mucha gente en muchas cooperativas en España haciendo las cosas bien. Pero también hay sitios donde parece que lo importante es que salga el resultado de la empresa en general, de la cooperativa. O sea, que la cooperativa tenga buenos números, que vaya funcionando, que dé empleo y tal. Pero si el agricultor no le sale las cuentas, parece que eso le da igual. Claro, eso es un problema gordo, ¿eh? Porque al final, si tú estás pues teniendo un producto, sea el que sea,
bien sea leche, bien sea aceite, bien sea fruta, bien sea vino, bien sea cítrico, lo que sea. Y resulta que ves a un vecino tuyo que está por fuera y lo está vendiendo o está consiguiendo un beneficio mejor que tú, pues al final la gente dice, oye, ¿para qué quiero estar yo en la cooperativa? Entonces, en ese sentido, creo que lo primero, las cooperativas saben que la ley es favorable, no pueden decir que no es favorable, que el objetivo tiene que ser que al final, perdón, los agricultores que están en esas cooperativas tienen que tener un resultado favorable y que en ese sentido, pues la verdad yo les animo a que colaboren y que apoyen para que al final la ley de la cadena, sobre todo ahora que vamos a tener una tramitación parlamentaria, hemos presentado un documento conjunto, las 3 organizaciones agrarias, para el debate que se tiene que abrir en el Parlamento, de las alegaciones que creemos que se tienen que meter en ese decreto y en la ley que se tiene que aprobar, y que desde luego tengamos una ley que sirva para todos, para que podamos tener tranquilidad. Bueno, si queréis, lanzo la pregunta que llegó por correo electrónico. Yo creo que es para bien o Miguel o Lorenzo o Pedro. ¿Cómo creéis que la agricultura familiar podría generar mayor valor añadido en la cadena alimentaria para que las explotaciones agrarias fuesen más rentables? Bueno, vamos a ver. Podemos plantearnos que si una economía tiene dificultades, y en este caso la agricultura familiar, que por supuesto ha evolucionado mucho, por eso nosotros desde COA hablamos de modelo social y profesional de agricultura, que incluye pymes, que incluye profesionales, incluye autónomos, pues lo que somos, cooperativas, en fin, y agricultura familiar, lógicamente. Si lo que hacemos es que, porque no salgan las cuentas de resultados, nos cargamos ese espacio económico, esa estructura social y productiva, pues evidentemente nos estaríamos cargando buena parte de la economía del medio rural, de la estructura social, poblacional del medio rural y todas esas otras potencialidades y bienes públicos que no paga el mercado, pero que sin embargo se desarrolla. Claro, si valorizáramos todo lo que verdaderamente tiene valor que hace la agricultura familiar o la agricultura social y profesional, pues seguramente sí saldrían las cuentas, pero eso no lo compensa el mercado. Por lo tanto, claro, lo tienen que compensar las políticas agrarias, que por otra parte cada vez son más exigentes, más costes y cada vez más recortadas los presupuestos. Entonces, claro, este bucle no tiene en ese sentido salida. Por lo tanto, claro, no queda otra que hacer que se valorice, regular una regulación razonable, entendámonos, aquí no estamos en plan regulatorio y menos con estos planteamientos de la ley del embudo, como por ejemplo está haciendo Trump y otros, ¿no? Una regulación razonable, tanto de la cadena alimentaria para que sea equilibrada y haya mayores márgenes que retornen al productor de origen. Puede ser rentable una pequeña explotación. Una explotación pequeña, ¿por qué no va a ser rentable? Puede ser rentable, pero en determinadas condiciones. Y esas condiciones, evidentemente, tienen que estar a favor de que sea rentable. De la misma manera, la cuestión de preferencia comunitaria, el control de las importaciones, lo que acabamos de decir, en fin, una regulación razonable, ¿verdad? Y luego también que hagamos un esfuerzo nosotros por nosotros mismos, ¿vale? Es decir, si la dimensión de una explotación, porque no pueda llegar más allá, es limitada en todo caso, pues hay que agrupar esfuerzos. Hemos estado hablando de cooperativas hasta ahora. Yo imagino, vamos, seguro, nos conocemos, todos los que estamos aquí estamos en cooperativas, es decir, formamos parte como agricultores de cooperativas, apostamos lógicamente por el cooperativismo para hacernos más fuertes como unidos. Esa es otra de las claves. Y ahí sí tenemos que poner de nuestra parte. Vale, hay muchas preguntas, vamos contestando poco a poco, uno cada una, y a ver si nos da tiempo, porque quiero daros al final 5 minutos para un poco hablar del título del seminario, que es la importancia del sector primario en la desescalada, ¿vale? Entonces, empiezo, si queréis, por Pedro. Preguntan, ¿qué soluciones consideráis deberíamos de poner en marcha para que se reconozca como sector el agrícola cuando el valor se pone en el precio y no en el trabajo de toda la cadena de valor?
Bueno, yo creo que evidentemente para valorizar nuestro trabajo, lo primero, lo hemos demostrado, la esencialidad que tenemos los agricultores y los ganaderos. Se ha demostrado ante esta pandemia que se ha puesto en valor lo que es el tejido productivo y en este caso lo que es la agricultura y la ganadería, que no hemos parado ante una adversidad como la que teníamos y hemos demostrado la necesidad de que tenemos de contar con un sector productivo fuerte y potente. A pesar de que se nos ha roto el canal por ECA, hemos estado ahí al frente sabiendo que determinadas producciones iban a tener problemas para su comercialización, pero oye, ni los ganaderos han dejado de ordeñar. Si hemos dejado de ordeñar por las tardes, como así nos ha pedido la industria, pues evidentemente hemos tenido menos ingresos y lo que tenemos de alguna forma es que hacer llegar al consumidor esta necesidad de contar con un sector importante. No puede ser que hemos estado al pie del cañón durante toda esta pandemia y que ahora de alguna forma se diga, bueno, ustedes ya han cumplido, vamos a dar una patada y adiós muy buena. El sector es importante, somos los que estamos alimentando 3 veces al día a todo lo que es los consumidores y todo lo que es la población en general. Nuestras exportaciones son importantes, muchísima del valor añadido de nuestra balanza comercial viene por la agroindustria y en definitiva por lo que hacemos los agricultores, y lo que no puede ser es que cuando se acabe todo esto el sector quede como estaba antes, porque evidentemente ya hemos dicho los tres anteriormente que tendremos que sacar en ese caso los tractores a la calle para que se nos escuche. Tenemos que seguir valorizando lo que es nuestra actividad productiva, lo que es una actividad agrícola, familiar, empresarial, cualquier modelo. Aquí no hay modelos excluyentes. Si se ha demostrado, como bien ha dicho anteriormente Miguel y Lorenzo, que la agricultura y la ganadería española son modelos que hemos coexistido. Todo modelo productivo tiene su aspecto y tiene su sitio. Y lo único que hay es que llegar al consumidor y que nos apoyen como nos han apoyado hasta ahora. Sí, una oyente nos pregunta que se ha dicho que es imposible llegar a un acuerdo con la distribución. Yo no sé si alguien lo ha dicho así tan tajante, pero dice, igual que el teletrabajo era antes impensable también en España, ¿consideráis que esa imposibilidad es totalmente real o existen visos o posibilidades de que haya un acuerdo o mayores acuerdos entre unos y otros? Contesto yo, ¿eh? Sí, venga, Lorenzo. Bueno, yo creo que no, en ningún caso nosotros hemos dicho, yo por lo menos, de que no tengamos la posibilidad de tener acuerdos con la distribución. Igual que al mismo tiempo también tenemos acuerdos con muchas industrias y hay sectores donde las interprofesionales están funcionando bien, tenemos capacidad de colaborar, tenemos capacidad de conversar, de decirnos cosas a la cara, pero al final trabajando todos en un mismo sentido, hemos conseguido, pues, por ejemplo, pues muchos productos que tengan un reconocimiento a nivel internacional, aunque no estén teniendo de momento todavía un resultado económico como el que se debiera. Por eso, bueno, yo creo que es necesario. La verdad que yo creo que con la distribución nosotros tenemos que hablar. Primero tenemos que decirle, oiga, háganos un poco de caso, échenos una mano y pongan productos nacionales lo más pronto que puedan en su estantería. Nosotros esta semana hacíamos un llamamiento a que se pusiera fruta de España, que llevamos ya un mes produciendo fruta en nuestro país y todavía vas a algunos supermercados o algunas cadenas de distribución y ves como todavía la fruta que hay es de otras zonas del mundo. Una fruta ya vieja, porque cuando aquí es verano, allí es invierno. Hasta en cámara, no puede tener la calidad que el producto que estamos recolectando aquí ahora mismo y que al final, pues bueno, los agricultores lo pueden estar pasando mal y vea que cuando van al supermercado a comprar, que todos somos consumidores, vamos a comprar nosotros directamente o acompañamos a nuestras mujeres y estés viendo y dice, hombre, que mi producto me digan que no lo quieren y estén aquí pues muchas veces viendo una calidad que desde luego deja mucho que desear, pues lógicamente eso lo vamos a pedir. Nosotros en la medida que podamos intentamos mantener una relación fluida
con la distribución tenemos dificultades, pero de luego creemos que tenemos que avanzar no solamente con la distribución, sino en todos los eslabones de la cadena para resolver los problemas que hemos estado hablando durante todo el debate, ¿no? Miguel, una pregunta directa para ti. Dice, ¿en qué te basas para afirmar que se han relajado los controles de la ICA? Bueno, nos basamos en el hecho de que lo estamos constatando directamente en campo, es decir, respecto a las industrias, vemos que no hay salidas por parte de AICA en los controles. Se reconoce desde el propio Ministerio de Agricultura, por lo tanto, no es ninguna novedad. Se reconoce desde el propio Ministerio de Agricultura que la pandemia, los problemas de movilidad, los protocolos sanitarios han hecho que, claro, se tengan que relajar esos controles y, por lo tanto, la tramitación de expedientes, ¿no? La apertura de expedientes y la tramitación de los que están en marcha. Es decir, sobre todo el control y vigilancia sobre el terreno. Eso se ha dificultado, se ha relajado, por lo tanto, no es que haya una intencionalidad institucional o política, creo yo, supongo, pero sí ha habido dificultades con la pandemia. Y lo que nos ha llamado la atención y sobre todo preocupado es que haya quien aproveche circunstancias como estas, tan complicadas, justo para incumplir a mayores la ley. Y en algo tan fundamental, en lo que todos debemos de estar lógicamente de acuerdo, es en los contratos. No puede mediar relación comercial entre productor e industria, etcétera, sin un contrato que dé garantías a las partes y sobre todo la parte más débil, el eslabón más débil, como es el productor. Eso se está relajando porque hay sectores al completo o en buena medida que la propia industria o los compradores, o quien sea, no quieren hacer contratos justificándose en la imposibilidad de pagar por encima de costes de producción, etcétera. Y como en este momento los controles todavía, como digo, es más complicado hacerlo, sobre todo a nivel de campo y demás, se están aprovechando de esto, lo cual no deja de ser lamentable. Y hemos trasladado al Ministerio y a ICA que hay que reforzar ese organismo, la Agencia de Información y Control Alimentario, y empezar a actuar con contundencia. La ley se tiene que cumplir. La ley se tiene que cumplir. Si la ley obliga a hacer contratos y a respetar unas condiciones de precio, se tiene que cumplir, porque es la ley. Una última pregunta del chat antes de pasar a las reflexiones finales. Dice, ¿tienen claro que todas las nuevas exigencias de la Comisión Europea, se refiere al Green Deal, a la estrategia de la Granja a la Mesa, van a requerir más inversiones, más costes para el campo? ¿Cuánto tendría que subir el presupuesto global para poder asumir esos nuevos requerimientos? Si quieres, Pedro. Sí, gracias por la pregunta. Entendemos que sí, que evidentemente todas estas exigencias primero van a tener en el debe pues una menor capacidad productiva, porque vamos a tener una serie de limitaciones, como bien ha dicho Lorenzo, que son medicinas de nuestras plantas. Aquí, Ricardo, si me permite, es que yo creo que ha habido una terminología muy mal usada. Yo recuerdo a mi abuelo cuando se iba al campo y decía, vamos a echar veneno. Mi padre después decía, vamos a echar pesticidas. Yo digo, voy a echar fitosanitario. Y si desde el principio hubiéramos usado la terminología, como bien ha dicho Lorenzo, medicina de las plantas, la percepción sería otra. Nosotros, evidentemente, esto va en el debe, porque vamos a tener menos herramientas, menos capacidad de atender a futuras plagas. Oye, que hemos tenido ahora el coronavirus, que estamos teniendo, pero ¿qué pasa si el día de mañana tenemos un virus en el maíz que hay que recordar? Parte de nuestra alimentación mundial es el maíz, es un cereal. Es que nos podemos quedar en una hambruna total. Por tanto, la necesidad de tener herramientas es fundamental. Y lo que no puede ser es que, por un lado, se nos recorte todo lo que son nuestras herramientas y, por otro lado, no tengamos un mayor presupuesto, como tú bien has dicho. ¿Cuál sería el ideal de este presupuesto? Pues ya lo hemos dicho. Nuestra posición como organización y el Copa Colleca decíamos que había que aportar el 1,3% del PIB a las arcas comunitarias para dotar a una agricultura y una ganadería de recursos suficientes y si se quiere ser más ambicioso con políticas más medioambientales, pues dótese y evidentemente con su contraprestación y con su presupuesto. Bueno, pues vamos a llegar ya al final para que así podáis ir
a la reunión con el ministro. Yo creo que la pregunta es, más que la pregunta, es la reflexión y lo que todos queremos es saber un poco cómo va a contribuir y cómo puede contribuir el sector agrario a la recuperación económica que necesita el país, igual que lo ha hecho en otras ocasiones. Voy a empezar ahora al revés, voy a empezar por Lorenzo, si os parece. Lorenzo. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo. Nosotros esta semana vamos a tener la oportunidad de participar en la Comisión de la Reconstrucción. Al final, después de mucho esfuerzo, pues se me ha conseguido que podamos participar y dar nuestra visión. Nosotros creemos que el modelo de agricultura familiar es un modelo que es que puede ser la mejor receta precisamente para luchar contra pues situaciones que se pueden producir pues, y que se han producido en nuestros pueblos, en nuestras ciudades en los últimos años. Por eso una agricultura que da una garantía de producir alimentos sanos, seguros y saludables, pues la verdad que me parece que es la mejor receta para garantizar una alimentación como la que nos están demandando más los ciudadanos. Una agricultura que además, pues la inmensa mayoría de nosotros vivimos en nuestros pueblos, con nuestras familias, damos empleo a los trabajadores del entorno familiar y luego incluso en las campañas de recogida, como ahora mismo que estamos recogiendo la fruta, podemos también traer trabajadores de fuera de nuestro país. O sea, es una agricultura que mantiene los pueblos vivos. Ahora que tanto se habla, que a mí no me gusta el término de España vaciada, sino que hay muchos problemas de despoblamiento. Por aquellos momentos que hubo gente que no veía oportunidades en el campo, las veía mejor en otros sectores y se iban. Ahora, cuando vienen las crisis, ya ocurrió en el 2007, 2008, y ahora con la crisis del coronavirus, mucha gente ha vuelto al campo como refugio porque se ha parado la construcción, se ha parado el turismo, se ha parado, por ejemplo, las ventas en los mercados de los pueblos y ha habido gente que se ha ido a trabajar al sector agrario como jornalero, ven un refugio. Y luego es un modelo sostenible. O sea, nosotros yo creo que a los agricultores y ganaderos de la agricultura familiar nadie nos tiene que dar lecciones de sostenibilidad. A ningún ganadero que está todo el día con su rebaño de ovejas en el campo, pues bueno, el hombre ahí cuidando tal, ¿quién le va a decir cómo tiene que cuidar el monte si lo está cuidando? Si aparece un incendio y es el primero en acudir a apagarlo o a cualquier problema que hay, o a los agricultores que están todo el día en el campo y además hemos hecho cursillos ya de todo, o sea, estamos preparados, hemos tenido que hacer de todo para cumplir las normas que se nos han establecido. Entonces, es el modelo recomendable. Lógicamente tenemos una serie de retos que se tienen que cubrir, que primero que tengamos unos precios en condiciones, y eso vamos a seguir peleando, que tenemos que hacer una lucha porque los jóvenes y las jóvenes de este país vean pues que es realmente rentable, que es una oportunidad, que se puede estar ahí y que no vean gente que además ha terminado carreras universitarias y que saben que ahora mismo trabajar en el campo ya no es una esclavitud como era hace 25 años, pues lo vean. Es la igualdad entre hombres y mujeres en el sector agrario, la igualdad entre territorios, que se tenga en cuenta de que en los pueblos tenemos que tener los mismos servicios que en las ciudades, eso es importantísimo. El tema de la digitalización, necesitamos, lo hemos dicho aquí a lo largo de esta jornada, que, bueno, yo por ejemplo soy de una zona de regadío que afortunadamente aquí tenemos, pero hay otras muchas zonas donde no llega la red digital. Y tenemos que tener el reto del empleo, el reto de fortalecer, de que nosotros como autónomos podamos vivir con dignidad de nuestro trabajo y también que las personas que vengan a trabajar con nosotros tengan las mejores condiciones. Yo creo que en ese sentido lo estamos haciendo, pero esa va a ser nuestra apuesta y es lo que vamos a defender en esa comisión de la reconstrucción en esta semana que tenemos la intervención. Muy bien, Miguel, por favor. Sí, a ver, mañana vamos a estar en el grupo de reactivación económica, la COA, en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica y trasladaremos
todo un paquete de medidas para la recuperación económica del sector agrario y en general, ¿verdad? Para nuestro país. Hombre, la capacidad de resistencia y de recuperación económica del sector agrario y agroalimentario quedó bien patente en la crisis anterior, en el periodo 2008-2014, que fue también una depresión económica muy severa en nuestra economía, y el sector agrario y agroalimentario consiguió mantener una estructura productiva de empleo y situarse a la cabeza de los sectores económicos con una balanza comercial positiva como ninguno. Y yo creo también que, a pesar de la crisis por la que estamos atravesando como sector y debido precisamente a la vocación, a la voluntad de lucha y demás, y de resistencia que tiene nuestra gente en el campo, pues se demostrará, como se está demostrando ahora en medio de la pandemia, que el periodo post-COVID-19 pues también se ayudará de una manera determinante de la capacidad que tenemos para contribuir al desarrollo económico de nuestro país, ¿no? Tenemos un potencial enorme, ¿no?, agroalimentario, pero hay que dotarlo de herramientas de futuro, claro, para el post-COVID, pero también para el tercio o la mitad del siglo XXI, ¿no?, que se nos avecina. Y hace falta en ese sentido desarrollar políticas de ordenación de mercado, revisar acuerdos comerciales, establecer, como digo, controles a las importaciones, exigir cumplimiento de los altos estándares. Todo esto es fundamental. Estas son herramientas. Este sería además un principio básico de preferencia comunitaria que seguimos exigiendo, el principio de preferencia comunitaria. Esas son herramientas que se nos dan para desarrollar este potencial de desarrollo, ¿no? El reequilibrio de la cadena alimentaria, como hemos dicho, frente al abuso de posición de dominio, la dotación de tecnología. Y cuidado, la democratización en esa dotación de tecnología para que podamos acceder todos a la digitalización, también las pequeñas y medianas explotaciones, ¿no? La incorporación del sector a las energías renovables y a la valorización de nuestra contribución a la descarbonización. Y ahí necesitamos también un apoyo económico importante, ¿no?, como modelo. Y, por supuesto, el reforzamiento del presupuesto comunitario. Y es que no es pequeña cosa, porque la PAC tiene un montante presupuestario de en torno a los 45.000 millones de euros a 7 años. Y evidentemente no podemos dejar que eso se pierda ni siquiera parcialmente, ¿no? Porque más exigencias, como hemos venido diciendo, exige más costes y por lo tanto necesitamos más presupuesto. Y luego las políticas de prioridad en defensa de un modelo social y profesional de agricultura. Claro que hay distintos modelos en el campo, pero es fundamental desde el punto de vista social, económico y de sostenibilidad favorecer la incorporación de jóvenes y mujeres dentro de lo que es este modelo social y profesional de agricultura. Por último, de esto depende toda una estructura económica que es muy importante y de empleo, desde la cadena de insumos a lo largo de la cadena agroalimentaria. En la base de ese triángulo está justamente la agricultura y ganadería, y en su conjunto somos el 13% del PIB y el 14% del empleo en nuestro país. Porque recordemos ya por último, sin alimentación no hay futuro, y sin hombres y mujeres en la actividad agraria no hay alimentación. Muchas gracias, Miguel. Pedro. Sí, Ricardo. Bueno, yo creo que como ya ocurriera en las crisis anteriores, el sector agrario pues, ha demostrado ser un pilar fundamental en nuestra economía. Ha tirado del carro cuando se le ha demandado, ha tirado del carro demandando mano de obra, bueno, pues cuando hacía falta, ha generado empleo, hemos reconstituido de alguna forma el tejido productivo, hemos sido también una salida laboral para las miles de personas que se han quedado y han perdido su empleo. Y por otra parte también es importantísimo la capacidad de exportar nuestras producciones. Las exportaciones han supuesto un valor añadido importante, han generado riqueza y, por supuesto, contribuyen a mejorar nuestra cifra del PIB, ya que vamos a tener un PIB, como ya se nos está anunciando, pues incluso negativo. En cuestión de nuestra balanza comercial, pues importantísimo también tener un modelo, como hemos dicho, sostenible. Evidentemente, como reto es importante el asunto de los precios, la rentabilidad. No puede ser que estemos abocados a unos precios de hace prácticamente 40 años con unos costes de producción que sí se han incrementado enormemente. Y también, de alguna forma, yo pienso que demandamos que nos dejen hacer nuestro trabajo. Muchas veces son trabas burocráticas de las que tenemos en las explotaciones, en todos los modelos productivos que tenemos. La ecoexistencia ya lo hemos dicho que existe, pero aquí lo que tenemos que hacer todo es producir, producir y producir.
Y desde luego lo que no ayuda son determinadas declaraciones del gobierno, tanto ya las conocemos desde el Ministerio de Trabajo, pues con cuestionarios que nos preguntaban que a los inspectores pues que se buscaran casos de explotación laboral o incluso esclavitud. Esto a nosotros nos parece de película. En el Ministerio de Hacienda, con unos módulos que nos han presentado que no recogen para nada la realidad del año 19, un año de extremada sequía en lo que fue nuestra agricultura. Insisto, hay que bajar al terreno, los políticos tienen que bajar al terreno, tienen que pisar el campo y de alguna forma tenemos que ser valientes de cómo el sector ha combatido esta pandemia y cómo no ha habido desabastecimiento. Únicamente los primeros días no daba tiempo a reponer en los lineales y en los mercados, pero mercancía había sobrada. Hemos estado ahí a pesar del riesgo de contagio y demás y vamos a seguir estando. Muy bien, pues muchas gracias. Pedir disculpas a todos aquellos que han pasado preguntas y no ha sido posible responderlas. Comenta Basilio Otero, que es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que le gustaría hacer algo de pesca. Está pendiente, todo llegará. Así que gracias a los ponentes, como siempre, por estar ahí. Gracias a todos los asistentes, gracias al Foro Interalimentario por su patrocinio y bueno, pues seguiremos con este tipo de charlas que espero que puedan ir aportando ideas o soluciones para la futura o el futuro de la agroalimentación que nos espera, como decía alguno de los ponentes, no solo para los próximos años, sino para el siglo que estamos ya encarando. Estamos en el año 20, ya se pasan los años desde el año 2000, que parece que fue ayer, pero sí que va muy deprisa y tenemos que ir construyendo entre todos la agricultura y la ganadería de los próximos años. Así que muchas gracias y hasta la próxima.